Bienvenidos niños, esta es la clase virtual del curso de Ciencias Sociales para el cuarto y quinto año de secundaria. Yo soy el doctor José Villavicencio y hoy vamos a empezar con una nueva unidad que se llama Cambios en el mundo contemporáneo. Nuestro tema va a ser la crisis mundial en la década del 70. En la década del 70, muchachos, el mundo iba bastante bien. Habían dos mundos separados, dos, si quieren, dos realidades, la soviética de la URSS y la capitalista de los Estados Unidos, y ambos tenían los países que los apoyaban y los países que no los apoyaban. Entonces, en esta realidad, ¿no es cierto? Estados Unidos era el país, y sigue siendo, creo, pero era en ese momento el país que más energía consumía. Y cuando digo energía no me refiero a cualquier tipo de energía, me refiero a la energía que sale de la gasolina, del petróleo. Entonces, llegó un momento en el que, como todo estaba hecho en dólares, en la moneda norteamericana, el petróleo se cotizaba en dólares, etcétera. Entonces, Estados Unidos movía el precio del petróleo como le daba la gana. Los miembros de la OPEP es la Organización de Países Productores de Petróleo, la OPEP, dicen, ¿por qué Estados Unidos nos va a mandar cómo hacer nuestras cosas? No, no va a suceder así. Entonces, desde este momento decimos que no, no le vendemos más petróleo a Estados Unidos. Y además, para complicar, en la guerra que hubo entre Siria y Egipto contra Israel, Estados Unidos y Gran Bretaña, Reino Unido, se pusieron del lado de Israel. Entonces los países árabes productores de petróleo dijeron, no, listo, no le vendemos más. Hubo una crisis del petróleo, hubo muchos problemas, Estados Unidos se vio devaluado, su moneda se fue muy, muy abajo, hubo mucho desempleo y como les dije que estaban acostumbrados a tener mucha movilidad en carros, mucha gasolina, hubo un problema. ¿Qué pasa? Que Europa, que también había apoyado a Israel, de pronto dice, bueno, sí, ya vamos a apoyar a los países árabes, hacen una declaración que al final nunca es cierta, y los países árabes de la OPEP dicen, bueno, le vendemos a Europa. Con Estados Unidos fue distinto, tuvo que haber una cosa llamada la cumbre petrolífera de Washington. Y ahí Estados Unidos se comprometió a ciertas cosas y los miembros de la OPEP se comprometieron a otras. Obviamente nadie cumplió, pero Estados Unidos pudo tener petróleo otra vez y con el tiempo fue ahorrando y fue juntando petróleo de muchas partes para no depender de otro sitio. ¿De acuerdo? Al mismo tiempo, Estados Unidos tuvo un gran problema, el escándalo Watergate. Se escribe Watergate, como puerta de agua en inglés. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? El presidente Richard Nixon es acusado y es prácticamente expulsado, aunque él renuncia. ¿Por qué? Porque se roba del partido contrario. En Estados Unidos hay solo dos partidos, el Partido Demócrata y el Partido Republicano. Nixon era republicano. A los demócratas les roban información. Y cuando no sabían quién les había robado la información, las investigaciones conducen al mismo presidente de la República, que había intentado tapar la situación para que sus aliados no fueran a la cárcel. Cuando se descubre esto, es forzado a renunciar y quien lo sucede, quien le sigue, es Gerald Ford, otro republicano que lo perdona y nunca fue a la cárcel Richard Nixon. ¿De acuerdo? Lastimosamente, muchachos, esto ha originado que en Estados Unidos la estabilidad institucional tiemble. ¿Listo? También en 1970, algo que sí fue bueno en la década de 1970, fue el Tratado SALT primero, que es un tratado por el cual Estados Unidos y la URSS se ponen de acuerdo para medir su potencia nuclear, porque ya se había visto en la Segunda Guerra Mundial que la potencia nuclear dominaba en las guerras, ¿de acuerdo? Eso es algo muy bueno. Al mismo tiempo, muchachos, las dos potencias, tanto Estados Unidos como la URSS, caen en prestigio. ¿Por qué? La URSS porque invade Afganistán. ¿Y por qué invade Afganistán? Porque ellos habían apoyado al presidente de ese momento y al ver que había muchas protestas, ellos quieren ayudar, invaden Afganistán y quedan ante el mundo como los invasores, cuando en realidad lo que querían proponer era otra cosa. Y Estados Unidos, por el contrario, hace lo mismo, pero al revés. En Irán, ellos mantenían en el gobierno a una persona llamada el Shah. El Shah es como la autoridad, es como el heredero, como el rey. En ese momento estaba Mohammad Reza Pahlavi y con ayuda de Estados Unidos se mantiene en el poder. Pero llega un momento en el que los pobladores dicen, ya no aguantamos más a este sujeto, porque se da la gran vida, lo que sea. Y un líder religioso
llamado el Ayatollah Khomeini, organiza una revolución y los Estados Unidos con sus funcionarios que trabajaban en Irán tienen que salir corriendo y escondidos. Hay una película muy buena al respecto que yo les recomendaría que vean, es muy divertida también. Lo siguiente, niños, que tenemos que ver es cómo Europa dice, ya basta de ser países separados, unámonos. Y se juntan, muchachos. Primero, en una cosa llamada la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. Luego otras comunidades y así comunidad para la energía atómica, cuando de pronto dicen, ¿por qué no nos juntamos en más cosas? Y nace la Comunidad Económica Europea. Absorbe a las otras comunidades y lo que quería buscar era generar integración económica, además un mercado común. Es decir, acá nosotros si ustedes quieren pasar mercadería de acá a Bolivia, tienen que pagar un impuesto, si no lo tienen que pasar como contrabando. Pasa lo mismo si quieren meter mercadería de otro país, ¿no es cierto? Entonces, generar un mercado común es que todos los países puedan compartir sus mercancías sin necesidad de pagar impuestos, ¿de acuerdo? Y también al mismo tiempo lo que dice una unión aduanera. Entonces, de esa manera todo el comercio, todo el tráfico comercial no sufre problemas y se genera mucha riqueza. Cuando se dan cuenta que esto realmente funcionaba, los países que se unieron al principio, que fueron Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo, los Países Bajos y Alemania Occidental, entonces dicen los demás países, España, etcétera, dicen, oye, Portugal, los demás, dicen, oye, ¿por qué no nos unimos también? Y entonces generan algo que se llama el Tratado de la Unión Europea del 1 de noviembre de 1993 y que hace generar una Unión Europea gigantesca con más de 25 países en los que se buscaba tener no solo la misma moneda, que en este caso es el euro, sino un tribunal internacional. También una especie de banco internacional, una especie de banco central europeo. De esa manera se compartían no solo políticas de justicia, sino también se compartían políticas macroeconómicas. ¿De acuerdo? La Unión Europea, muchachos, la vamos a seguir estudiando, pero con esto ha sido todo por esta clase.